Gloria a Dios. Cuando vemos hacia la cruz, vemos muchísimas cosas. Teológicamente se han escrito libros de libros de libros por siglos y hay muchas aristas de lo que ahí pasó. Hay muchos puntos, muchos temas que han venido y han nacido a través de esa obra redentora, y que el día que entremos en esas calles de oro y mar de cristal va a ser precisamente por la obra que ahí se culminó. Pero dentro de todo ahí hay un tema que ahí nace de una manera magistral, y es el tema del perdón. ¿Por qué somos lo que somos? ¿Por qué estamos donde estamos? Por el perdón. No podríamos caminar con Dios si no hubiera perdón, así de sencillo. Pero al mismo tiempo también conlleva la tremenda responsabilidad cuando venimos al Señor de que nos es implantada una nueva vida, y esa vida lleva como un requerimiento el tema del perdón. O sea que por donde lo veamos vamos a encontrar el perdón. Esta mañana lo vamos a ver directamente a través de algunos pasajes en algunas epístolas, en un evangelio también, y lo vamos a complementar con un par de parábolas que Jesús dio acerca de este tema, donde ilustra una forma práctica de aplicación, y vamos a terminar con una conversación que tuvo Pedro con Jesús sobre este mismo tema. El perdón es un tema que puede crear tremendos beneficios en nuestra vida, pero que también puede traer tremendos problemas si no sabemos caminar en él. Y es necesario por una razón. Así como desde niños, creo que no hay nadie que no hayamos tenido alguna caída, alguna cicatriz que llevamos de que nos caímos en una bicicleta, que nos caímos de un árbol. Siempre tenemos cicatrices. Las cicatrices son como un recordatorio que nos golpeamos en esta vida. Y déjeme decirle, en la parte emocional, en la parte de relaciones, somos iguales. Tenemos cualquier cantidad de fricciones, de lastimaduras, de raspones con otra persona, en el trabajo, en la iglesia, en el matrimonio, con los hijos, en todos lados. Y por eso es tan importante, y ahí es donde resplandece la necesidad básica del tema del perdón. Porque el perdón es lo único que nos permite realmente tener una comunión con Dios. Y ese es el tema de que vamos a tratar esta mañana. En Marcos capítulo 11 lo atacha con el tema de la oración. Dice el verso, apenas alcanzo aquí a ver, 25. Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Oiga cómo empieza. Aquí el punto es que la oración misma puede ser estorbada si no tenemos perdón. Quiero que vayamos notando en el principio, desde el punto de vista de la antítesis. ¿Qué pasa si no tengo perdón? Y aquí empieza con uno de los elementos más importantes de nuestra relación con Dios. Cuando estéis orando, perdonad si tenés algo contra alguien. Y luego presenta una afirmación que es tremendamente demoledora. Dice claramente que para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Yo quisiera ir jugando un poquito con la tesis y antítesis. La antítesis es lo contrario. ¿Qué nos está diciendo este pasaje? Lo que está diciendo es que si nosotros no perdonamos, nuestro Padre no nos va a perdonar. O sea, note cómo aquí tenemos dos elementos solo en estos dos versículos. El no perdonar obstruye la oración y no permite que el perdón de Dios fluya a nuestra vida. Podría cerrar mi Biblia y decirle, hermano, Dios lo bendiga, oramos y me voy, y el mensaje está entregado. ¿Sabe usted eso? Es tan trascendente el tema del perdón que con solo que yo comprenda y entienda que si yo no perdono, mi Padre no me puede perdonar, es suficiente para saber de qué tamaño es el requerimiento cuando Dios nos habla de perdonar. Y si a eso le sumamos el elemento que cuando estemos orando, perdonemos, lo que está planteando es que la oración no va a pasar del techo si en nuestro corazón no hay perdón.
Dice, si tienen algo contra alguien, vayan y pónganse cuenta. Hay otro pasaje, no lo cité entre lo que vamos a estar viendo, pero es el tema también de la ofrenda. Dice, si traes tu ofrenda y te acuerdas que tienes algo contra alguien, ve y ponte a cuentas antes de traer tu ofrenda. Mire cómo el no perdonar es un estorbo a cualquiera de las relaciones y especialmente con Dios en el tema de la cristiandad. Ahora, dice en el versículo 26, y ahí lo presenta de una vez de una forma directa: porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Fíjese cómo podemos incluso obstruir la obra de la cruz y el perdón si nosotros no somos perdonadores. Y esto tiene una lógica. Si a nosotros nos perdonaron, cuánto menos Dios espera que nosotros seamos personas que sepamos perdonar. Y ahí vamos gradualmente, vamos a ir creciendo en lo que vamos a ver, y usted se va a dar cuenta del tamaño de la calidad del perdón que Dios pide. Porque aquí no es nada más, no, yo ya lo perdoné, pero que no se me ponga enfrente. O sea, ese perdón es un estorbo directo a mi relación con Dios. No puedo tener una vida sana espiritualmente si no tengo sano mi corazón. Y una de las cosas que más enferman el corazón es la falta de perdón, porque puede evolucionar a algo más que se llama amargura. Ahí vamos a ver un poco de eso. Ahora, Hebreos capítulo 12, en el verso 15. Oiga, mirad bien que no sea que alguno, y quiero enfatizar esto, deje de alcanzar la gracia de Dios. Mantengámonos un momentito aquí. Está hablando a personas que no habían llegado al conocimiento de Dios. No, está hablando a cristianos. Eso es muy importante resaltarlo. No está hablando de personas que no conocen al Señor, está hablando de personas que ya tienen una relación con el Señor. Sin embargo, dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Ahora, mire por qué. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella sean muchos contaminados. Aquí vamos a ver una gradación en el tema de la falta de perdón. Cuando no perdonamos, es una forma de cortar la gracia de Dios a mi vida. Ahora, imagínense, corto el perdón de Dios, corto la gracia de Dios, estorbo mi oración y además contamino a los demás. ¿Será que el tema del perdón es importante, hermano? ¿Será que es algo indispensable? Mire, es interesante que han hecho estudios como cuando la persona tiene raíces de amargura, cuando la persona no tiene perdón, empieza a trascender lógicamente a la parte emocional, pero para yendo al cuerpo. La gente empieza a tener enfermedades que son producto de falta de perdón. Y una cosa que le puedo contar como experiencia, muchos casos de liberación en el que cuando hemos trabajado con endemoniados, lo que aflora siempre son raíces de amargura. O sea, la raíz de amargura es como un asidero especial donde puede residir una actividad demoníaca en el corazón del hombre. Por eso el apóstol Pablo decía, y si algo tengo que perdonar, lo hago delante de ustedes y de Dios, porque no ignoramos las intenciones del diablo. Fíjense cómo Pablo sabía que no podía arrastrar, pero ni por un minuto, el tema de la falta del perdón. Y por eso es un tema transversal de toda la Biblia. Por todas partes vemos perdón, 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 ya sea en forma directa en el Nuevo Testamento, sea a través de parábolas, sea a través de enseñanza directa, sea con advertencias, sea tesis, sea antitesis, pero lo que radica es perdón. Y es perdón porque en la vida cotidiana estamos lastimándonos y nos están lastimando todo el tiempo. ¿Es cierto o no? Que le echaron el carro encima, que se pasaron la luz que casi lo chocan. Todos esos son situaciones que a veces nos levantan el apellido, como decimos. Ahora, la palabra dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. ¿A qué se refiere con eso? Que enojarse no es pecado. Es una reacción natural humana.
El problema es que ese enojo dé paso a falta de perdón y llegue a desarrollarse hasta crear raíces de amargura. Vemos la gradación que está trayendo. Y en el proceso, a quien más le interesa que el corazón humano no tenga perdón es a Satanás. ¿Por qué? Porque él mismo, la misma persona, a través de la falta de perdón, empieza a cortar la gracia de Dios, el perdón de Dios, empieza a estorbar sus propias oraciones. Nótese cómo la misma persona sabe el enemigo. Esto es algo maestro, que al no perdonar se genera cualquier cantidad de cosas negativas en contra de nosotros mismos. O sea, aquí nos estamos haciendo el harakiri cuando no te aprendemos a perdonar. Y por eso, fíjese cómo en la enseñanza es tan directa, en el versículo que leímos en Mateo 11, de una vez Jesús dice: si ustedes no perdonan, tampoco vuestro Padre los va a perdonar. ¿Por qué? Porque no puede haber una relación, no puede haber un contacto si yo estoy lleno de amargura, si yo estoy lleno de falta de perdón. Mire cómo esto va creando todo este tipo de elementos. Aquí en este punto de Hebreos 12, lo que habla es de no alcanzar la gracia de Dios, que nos estorba y que además otros sean contaminados. Usted sabe reconocer así cualquier persona que tenga algún tipo de falta de perdón. Solo le tocan y le mencionan alguna persona o algo que le generó eso, y dice que de la abundancia habla la boca, hermano. ¿Y sabe qué es lo peor? Que después lo cristianizamos. Primero me sacaron el dragón de adentro y al final, pero estoy orando por él, que Dios lo perdone. ¿Será cierto, hermano? ¿Será así la cosa? O sea, lo tratamos de adornar. Pero esto es algo muy personal, muy íntimo entre Dios y nosotros, pero que va a tener una bendición a todos los que nos rodean también. Una persona que no arrastra raíces de amargura es una persona agradable, así como usted lo oye. Es una persona que le irradia bendición. Pero métase con una persona que tiene amargura y al ratito va a salir corriendo, porque todo lo que emana es negativo. ¿Me explico? Ahora, veamos otro pasaje. Efesios capítulo 4. Aquí viene otro de los efectos negativos. Dice: no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ahora, ¿qué contrista al Espíritu? Recuérdese que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pero el Espíritu Santo no te va a retorcer el brazo. Hay una voluntad que es permitida en nuestra vida, un libre albedrío, y el Espíritu nos fortalece, nos guía, nos muestra, intercede por nosotros, pero no te va a obligar. Ese es el punto. Y vamos a ver lo que dice. No contristéis. ¿Qué es contristar? Mire, contristar es simplemente entristecer y contradecir. O sea, cuando la persona contrista al Espíritu, es que está yendo en contra de lo que el Espíritu por naturaleza quiere hacer en la vida del hombre. Y aquí advierte: no contristéis al Espíritu. Y mire por qué. Verso 31. Quítese de vosotros toda amargura. Y la amargura trae un montón de expresiones: enojo, ira, grito, maledicencia y toda malicia. O sea que no viene sola. ¿Ya se dio cuenta de eso? Hay un montón de colaterales del tema de la amargura, de la falta. Y todo esto, ¿de dónde viene esa amargura? Es falta de perdón. Así de sencillo. O sea que otro de los efectos nocivos en la propia vida del cristiano, cuando no hay perdón, como lo pide Dios, que ya lo vamos a ver, cuando no hay perdón, contristamos al Espíritu Santo de Dios. Imagínense, andar con el Espíritu contristado, cortando la gracia de Dios, cortando el perdón de Dios. Ya se puede imaginar, contaminando a su alrededor. ¿Y cómo lo va a expresar? Aquí mismo lo dice cuando habla de las expresiones como quítese amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Lamentablemente, el corazón humano, cuando deja radicar la falta de perdón y evoluciona hacia la amargura, empieza ya a tener deseos de mal para los demás. ¿Es cierto o no es cierto?
Esa es una de las gradaciones más altas. O sea, si yo pudiera ¿cierto o no? Y a veces nos engañamos, porque déjeme decirle, una de las cosas, por eso dice engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Nuestro propio corazón muchas veces nos oculta este tipo de situaciones. Y andamos por la calle y estamos tranquilos en la vida, pero se nos atraviesa aquel y nos va a dar vuelta al corazón. Y empieza, ¿por qué? Porque no nos habíamos dado cuenta, pero ahí estaba el problema. ¿Me explico? Ahora, quiero referirme a una expresión que está en el verso 31. Dice, quítese de vosotros. Mire, sería más fácil que dijera, hermanos, intercedan, ayunen, oren para que Dios quite esto. ¿No sería más fácil? La falta de perdón es una decisión, no es un sentimiento. ¿Me explico? Por eso dice, quítese. ¿Quién es el que lo tiene que quitar? Yo. Así es sencillo. Soy yo el que tengo que pelear. Soy yo el que tengo que enfrentar. Tengo que confrontarme a mí mismo con cualquier cosa que en mi corazón no esté sana. Soy yo mismo. Y le voy a decir, usted puede pedirle al Señor. Yo no digo que el Señor no lo oiga, pero el problema es que la Biblia es clara. Hay muchas cosas que somos nosotros los que las debemos hacer, y por eso tenemos el Espíritu que nos ayude en nuestra debilidad. O sea, fácil, la persona dice, ay no, el Señor que quite esto de mí, qué feo. No, momento, usted va a tener que pelear para que eso se caiga de usted. ¿Me explico? Esto dice, quítese de usted, ¿qué? La amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia, somos nosotros. Y lamentablemente le digo, cuando hay un problema de falta de perdón en el corazón de alguien, esto es como uno de aquellos famosos donde se tiran aquellos grandes. ¿Por qué? Porque media vez tocó el punto otra vez, ahí va para abajo y no va a llegar y no va a parar hasta que llegue abajo. Viene en una caída libre y ahí es donde empieza a sacar ira, contienda, maledicencia y todo tipo de malicia, porque el corazón no está sano. Este es un tema fundamentalmente donde Dios trata con el corazón humano. Por eso tiene tantas consecuencias en todo esto. Ahora, dice en el verso 32, antes, sed benignos unos con otros. Y aquí voy a empezar a tocar una palabra que es la llave perfecta para tratar con el perdón. Dice misericordiosos. ¿Qué es ser misericordioso, hermano? ¿Por cómo es que Dios fue misericordioso con nosotros? No le pagamos, no podemos comprarle el perdón, no podemos hacer nada para cubrir lo que traíamos atrás. No, la misericordia da sin merecer. ¿Entiende? Eso fue lo de la cruz. Ahí tenemos esto. Entonces, cuando dice, quítese de vosotros toda la amargura, enojo, etcétera, y antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, y oiga lo que dice, perdonándonos unos a otros. Y aquí vamos a poner el problema fuerte. ¿Cuál es la medida del perdón que Dios espera? Oiga, dice, perdonándoos unos a otros, ¿cómo? También os perdonó a vosotros en Cristo. Y ahí ya me dejó contra la pared, hermano. O sea, Dios no acepta perdoncitos. ¿Cuántos entendemos eso? No acepta medios perdones. No, y el Dios sabe que yo ya lo perdoné. No. Dice que exige y espera una calidad de perdón tal a la que Él nos dio a través de Cristo. Imagínense qué tamaño de perdón. Eso solamente si hay misericordia. Por eso vienen concatenados. Sed benignos. No podemos ser benignos si no tenemos misericordia. Y si no tenemos misericordia, no podemos perdonar. Vemos cómo vienen amarrados varios elementos de la personalidad en Cristo Jesús. Porque déjeme decirle, esto es a lo que se refiere a que somos nuevas criaturas, hermano. A muchos les gusta solo la parte del poder. No, estas son las cosas que hacen una nueva criatura cuando venimos a Cristo.
que aquel que era lleno de raíces de amargura, de enojo, de contienda, de ira, ahora se convierte en una persona benigna, en una persona misericordiosa y una persona que puede perdonar del tamaño de cómo lo perdonaron a él. Fíjese que con este tema vamos a entrar a ver la primer parábola. Está en Mateo capítulo 18 y aquí Jesús nos presenta de una forma magistral, usando una figura retórica que se llama hipérbole. La hipérbole es una exageración para demostrar una verdad. Aquí utiliza, ahorita le voy a decir cuál es la hipérbole del pasaje. Primero está hablando Jesús, Mateo 18, 23, y dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a. Hago un paréntesis. Esta expresión la vamos a encontrar en varias partes, en varias porciones de la Escritura, porque Jesús aquí lo que está presentando es algo que se llaman las leyes del reino. O sea, cómo es que se gobierna la relación de Dios con nosotros en Cristo Jesús. Y entre esas leyes entra precisamente la ley del perdón. Por eso es que empieza diciendo que el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Mire, yo me sorprendí cuando vi el tamaño de esto. ¿Sabe usted que un talento equivale a 23 o 33 kilos de oro? O sea, hay una medida griega, hay una medida romana, habían varias, pero es entre 23 y 33 kilos de oro. ¿Cuánto puede costar eso, hermano? Mire de qué tamaño. O sea que lo que le debía este hombre al rey era imposible que se lo pagara. Ahí viene la hipérbole, la exageración. Este hombre le debía al rey algo que era imposible que se lo pudiera pagar. Multiplique usted, imagínese, 10,000 por 33 kilos de oro. ¿Cuánto estamos hablando? Estamos hablando de la Reserva Federal de Estados Unidos. De ese tamaño, eso era lo que le debía. Pero el contraste de la hipérbole tiene la intención de mostrar el tamaño del perdón que este hombre requería versus el tamaño del perdón que él no estaba dispuesto a dar. Y ahí vamos a ver el contraste, porque es muy interesante. Dice: a este, como no pudo pagar, era lógico, ordenó su señor que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Esta era una forma de cobrar en la antigüedad. No puede pagar, hágalo esclavo a él con toda la familia y por lo menos que abone la deuda. Y eso fue lo que mandó a hacer el rey. El señor de aquel siervo, entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. ¿Será cierto eso, hermano? No, lo que le estaba pidiendo era algo imposible. Ni siquiera le está pidiendo: perdóname, no te puedo pagar. Lo que le está diciendo: no, tenme paciencia y te voy a pagar. A saber en cuántos miles de años y en qué planeta. No le iba a pagar. Y entonces entra el tema de la misericordia. Verso 27. El señor de aquel siervo, movido a misericordia. Ahí está la clave del perdón. Movido a misericordia. Y vamos a añadir otro elemento a la clave, que es el entendimiento y conocimiento de lo que a mí me perdonaron. Ahorita lo vamos a contrastar. El Señor, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Aquí hay un tema también. Esto tiene una de detalles, hermano. Le soltó. ¿Qué hace el perdón? El perdón suelta. Si me debías, ya no me debes, te perdoné y anda a seguir tu vida. La raíz de amargura mantiene capturada a la persona. ¿Entiende? Le soltó y le perdonó toda la deuda. Verso 28, aquí viene el contraste. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Un denario era lo que ganaba a diario un soldado
o un obrero en el tiempo de Jesús. O sea que lo que le debía eran 3 meses de chance. ¿Me entiende? Ahora, compare los 10,000 talentos con los 100 denarios y ahí tiene la figura del hipérbole. Lo que está diciendo es: a este debía algo que jamás lo iba a poder pagar. Era demasiado grande. Él nunca iba a tener la capacidad de pagar esa deuda, pero se la perdonaron por misericordia. Y ahora sale y se encuentra al que le debe 3 meses de trabajo. Mire el contraste de esto. ¿Y cuál es la reacción? Haciendo de él, le ahogaba. Oiga esto, diciéndome: págame lo que me debes. Eso se llama falta de perdón. ¿Entiende? Págame lo que me debes. Ya me imagino al otro pobre agarrado de la túnica o a saber de qué. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Eso sería posible que le pagara los 100 denarios? Totalmente, totalmente. Este sí podía pagar, pero el otro no quiso perdonar. Fíjese lo que dice: mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Y aquí voy a resaltar otra frasecita: él no quiso. ¿Por qué? Porque mucha gente le gusta, siente rico vivir con falta de perdón. Mira, ¿y qué fue lo que te hizo el fulanito? Y empiezan, ¿cierto o no? Y hasta sienten rico sacar aquella ira, enojo, maledicencia, y al final dice: pero yo ya lo perdoné. Tú, ¿será cierto? No, lo tiene bien agarrado, pues nunca lo ha soltado. Y que no se da cuenta. Y entonces usted lo encuentra y dice: ay, hermano, ore por mí. Yo no sé por qué el Señor no oye mis oraciones. Yo sí sé por qué. Usted mismo cortó el flujo para allá arriba. ¿Qué será que todo me sale mal? Usted mismo cortó la gracia. ¿Entiende todas las consecuencias? Y a veces la gente no lo entiende. Como le digo, engañoso es el corazón. Muchas veces ni siquiera estamos conscientes del tamaño de la falta de perdón que puede haber en nuestro corazón, hermano. Eso es lo más peligroso que hay. Y todo el mundo dice: no, yo ya estoy sano, ya eso ya fue. Mire, contaba un pastor de una hermana que empezó a ministrar y cabal se dio cuenta que había un problema de falta de perdón. Y empezó a ministrarla por ese lado y le dice: hermana, ¿y cuántos años hace que a usted le hicieron eso? Ay, hermano, hace 52 años, 8 meses y 15 días. ¿Será que había perdón ahí? Sabía exacto cuándo se la habían hecho. Y como le digo, así, y a veces el corazón humano es engañoso. Esto se oculta allá atrás y el enemigo es experto en que mantengamos eso, porque sabe que nos estamos metiendo el cuchillo nosotros mismos, cortando la gracia, cortando el perdón, cortando la respuesta de oración y un montón ya vio todas las consecuencias, contristando el Espíritu Santo. Entonces, aún la vida de oración puede volverse totalmente estéril porque nosotros mismos estamos bloqueando toda la situación. Era lo que el Señor le decía a Israel: vuélvete de tus pecados, porque una de las advertencias era que el cielo se iba a volver de bronce, o sea que ahí no pasaba nada, y que la tierra se iba a volver de hierro, ahí no iba a producir nada. Y así puede ser la vida cuando no tenemos falta de perdón. ¿Qué te pasa aquí más adelante? Viendo sus consiervos lo que pasaba, verso 31, se entristecieron y fueron y le contaron al Señor lo que había pasado. Y oiga la opinión del rey, porque recuérdense que el reino de los cielos es semejante a. Y además aquí Jesús cierra haciendo la alegoría una realidad, trayéndole una interpretación directamente con el Padre y nosotros. Eso es lo interesante. Él mismo aplica de una vez. Dice: entonces llamándole su Señor le dijo: siervo malvado. Oiga la expresión: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? ¿Se da cuenta? Vuelve a salir. ¿Cuál es el punto central? Es misericordia. Misericordia.
Ese es el punto. Pero, como le había dicho, añadimos un elemento. Y el elemento es entender el tamaño de la deuda que nos han perdonado. Si nosotros vemos el tamaño de lo que Dios perdonó, nunca más vamos a poder guardar un tipo de falta de perdón de esta naturaleza, ¿me entiende? Porque cualquier cosa que te hagan, hermano, porque déjeme decirle, hay gente mala en este mundo y hay muchas cosas que son injustas, pero lo que te hagan lo vas a poder sobrellevar si entiendes el tamaño de lo que a ti te perdonaron. ¿Es cierto o no? Y déjeme decirle, es en los tiempos en que más va a necesitar usted estar libre y tener limpio su corazón de falta de perdón, porque eso puede traer cualquier tipo de consecuencias, como ya platicamos. Vimos en el mundo espiritual unas tremendas: contristar el espíritu, cortar la gracia de Dios, cortar el perdón de Dios, obstruir la oración. Solo con eso tenemos consecuencias terribles. Ahora, mandó el Señor enojado y le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Ahora, verso 35, póngale mucha atención. Así termina Jesús la parábola. Oiga, así también, como lo que acabamos de ver, mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis, ¿cómo? De todo corazón. ¿Ya se dio cuenta la medida? Así hará mi Padre Celestial con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Entiende la gravedad del asunto? ¿Entiende el tamaño y el alcance del tema de la falta de perdón? Es increíble. Y como le digo, es transversal a todas las áreas de nuestra vida, hermano. En el colegio, en la escuela, en la universidad, donde usted esté, en el trabajo, en sus relaciones familiares, en las relaciones matrimoniales, en todo. Sigue siendo un elemento indispensable para la buena comunión, primero con Dios y después con el prójimo también. Así hará vuestro Padre a ustedes si ustedes no perdonan de todo corazón. Fíjense que este es un elemento bien interesante, porque cualquiera diría, pero Señor, yo no tengo la capacidad de perdonar del tamaño que tú perdonas, pero es lo que está exigiendo. Y si lo está exigiendo, yo parto de un principio: si Dios te dice que hagas algo, es porque puedes. ¿Es cierto o no? Es porque ya puso el espíritu, ya puso la capacidad y la fuerza para que reaccionemos así. Pero ese espíritu nos va a llevar, nos va a guiar a quitar nosotros toda amargura, maledicencia, enojo, ira, y antes de eso ser benignos y misericordiosos para perdonar. Ve el círculo que se juega de este tema dentro de ello. Ahora, hay una parábola más que quiero compartir rápido, donde se ve la parte práctica del perdón. ¿Por qué es necesario esto? Porque perdón no es solamente ya te perdoné delante de Dios y Dios sabe que de todo corazón te perdoné. Pero eso sí, no te me vayas a atravesar en la calle. ¿Me entiende? O sea, el perdón tiene una faceta que se expresa totalmente de manera práctica. Y es el caso del pródigo y el papá del pródigo. Vamos a verlo rápidamente. Lucas capítulo 15. Ya usted conoce la historia. El hijo se fue lejos, deshizo la herencia. Llegó en un momento que llegó a una escasez que hacía lo más humillante para un judío, vivir entre cerdos, y tenía tanta hambre que se quería comer la comida de los cerdos. Pero en su corazón, dice, volviendo en sí, empieza a darse cuenta que en la casa del Padre hay bendición y hay abundancia, y decide en el propio lugar donde está, decide regresar y reconocer delante del Padre que había pecado. Ese es el trasfondo donde se presenta lo que vamos a leer. Dice el verso 20: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y aquí viene la llave: y fue movido a misericordia. Mire, no aparece perdón sin misericordia. ¿Ya se dio cuenta? Fue movido a misericordia.
Tal vez en algún momento el padre estuvo enojado y tenía toda la razón. Yo no digo que enojarse, como le digo, eso no dice la palabra que sea pecado. Estaríamos destituidos otra vez de la gloria de Dios. No, fue movido a misericordia, es el elemento lógico, porque durante los años o el tiempo que el hijo se haya ido, posiblemente hubo una etapa de enojo. Ay, cómo se va y cómo hace eso, y tal vez muchas veces por su cabeza pasó: si algún día regresa, me va a conocer quién soy yo. O sea, sí había una actitud, pero cuando ve al hijo venir, e imagínense la condición que lo ve venir, si vivía entre los cerdos, ¿cuál era la bendición? De indigente, de harapos. Dice que fue movido a misericordia. Y déjenme decirle algo, hermano. El Señor muestra su ira muchas veces en el Antiguo Testamento con su pueblo. Y yo me imagino a ese gran Dios santo y perfecto viéndonos a veces con ira, y de repente es movido a misericordia y dice: no, los voy a amar de tal manera que les voy a dar a mi hijo. ¿Entiende ese punto, mi amado? Y dice que fue movido a misericordia, y aquí viene la expresión ya externa del perdón. Corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Es una expresión de mucho amor, de mucho cariño. O sea, eso habla de la sanidad del corazón del padre, hermano. Un padre que, a pesar de que aquel viene tan hecho pedazos, lo viene a recibir como que ha visto. Ahorita mi hija tenía 2 años de no verla, ya se imagina, en el aeropuerto ya llorábamos juntos. O sea, esa es la emoción cuando usted ve a alguien que ama. ¿Es cierto o no? Aquí el padre corrió y se echó sobre él y le besó. Ahora, pensemos un momentito en la audiencia del capítulo 15 de Lucas. De un lado los fariseos, cara larga, con los escribas y los sacerdotes, y del otro lado los publicanos, las prostitutas, los cobradores de impuestos, la gente totalmente desechada. Y viene Jesús y les enseña que el padre es movido a misericordia y sale y abraza y besa al hijo pródigo. Me imagino los de este lado decían: yeah, y los del otro lado, la cara larga, los religiosos. ¿Cómo va a ser que ese Dios que nosotros conocemos ame a esta gente? Eso era la enseñanza. Por eso la presenta en 3 etapas: la parábola de la oveja perdida, la de la moneda perdida, y termina con la oveja, con el hijo pródigo, pero le pone de trasfondo algo que un día estos vamos a platicar, que es el tema del hermano el pródigo. Pero es interesante. Fue movido a misericordia, y viene el hijo y le confiesa. Yo creo que ya ni le dejó hablar: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a los siervos: sacar el mejor vestido, poner el anillo en su mano, calzado en sus pies. Todo dentro de la cultura y el trasfondo en que estaba la parábola era expresión del hijo amado. ¿A qué hijo le daban el mejor vestido, el anillo de la familia, y andaba calzado? El hijo que agradaba. ¿Entiende? O sea que el perdón trae restauración. Ese es el punto, pero de una forma práctica. Te voy a poner donde estabas. Te voy a hacer como que nunca te fuiste. Te voy a dar lo que antes tenías. Ese es el perdón, ¿me entiende? Aquí Jesús está llevando a su máxima el perdón expresado, que no viene y le dice: bueno está que te hayas arrepentido, andate allá con los mozos y aquí a unos 6 meses vamos a platicar a ver si ya te aprendiste la lección. Ese es el perdón de nosotros, hermano. ¿Sí o no? Mira, esto está bien, te voy a perdonar, pero vas a tener que trabajar 2 jornadas dobles para pagarme un poco la herencia que te llevaste, hiciste pedazos. Esa es la forma como perdonamos nosotros, ¿o no? Y perdóneme, pero somos de carnita y hueso. No, es un perdón que se expresa total y completamente en restauración. Ese es el punto. Y una restauración como que no hubiera pasado nada. Por eso soltó y perdonó. Esa es la expresión que viene amarrada aquí. Traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta,
Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Hermano, ese es el perdón. Hemos entendido ya el punto. Y vemos también las consecuencias de no saber perdonar y no querer perdonar. Porque el tema, como le digo, no es un sentimiento. Mire, hermano, yo sé eso del perdón, pero es que no me nace, ni le va a nacer nunca. ¿Cierto o no? Solo recuérdese un poquito la que le hicieron y otra vez. No, es decisión, no es sentimiento. Mire, solo yo sé, estoy luchando, déjeme. Solo que ya más o menos, ya o por lo menos hoy lo saludé en la mañana. No, no son procesos, es perdón. Saber perdonar. Y lo que sí le puedo decir es que el Señor mismo por el Espíritu nos va a ayudar a que esto se vuelva un hábito de vida. Porque hay mucha gente que la falta de perdón es hábito de vida. Con eso no se mete nadie, porque esos andan, perdóneme la expresión, trompudos con todo mundo. ¿Es cierto, no? Y a veces en la calle se los encuentra usted, ¿eh? Buenos días, qué buenos días. ¿Cierto o no? Ese es el punto de un corazón que no está sano. Termino con una conversación. Mateo 18, verso 21 a 22. Aquí había una cosquillita que tenía Pedro, hermano. A mí Pedro me cae bien porque era sincero, era abierto. Él decía lo que sentía, aunque a veces abría la boca y metía la pata, como decimos, pero era sincero. Y aquí estaba hablando Jesús de una serie de elementos y se quedó pensando Pedro y dice, está fregado eso del perdón de veras. Es que a la suegra cuesta. O sea, Jesús me llega y me la sana todavía para ponerle la guinda al helado. Ya se imagina. ¿Y qué sucede? Bueno, viene y se le acercó Pedro y le dijo, Señor, oiga, esta es interesante. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que pesque contra mí? Y de una vez le pone una cuota, hasta 7. Fíjese que eso tiene una raíz. O sea, sí acostumbraban a enseñar que se debía perdonar 7 veces. Entonces viene y le dice a Jesús, así como probándolo, basta, bueno, ya entendí que hay que perdonar. ¿Y qué? ¿Y será cierto que hasta 7? Él pensó que Jesús le iba a decir, no, unas 2 o 3 y mucho. Eso pensó él que le iban a responder. Y mire lo que se sacó. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. O sea, 490 veces mínimo. Amén. Si se le acabó la 490, no creo. Si usted está llevando la cuenta, a este ya lo perdoné 320, a este 380, usted está mal, ya de entrada está mal. ¿Quién va a llegar a controlar 490 veces, hermano? Lo que le está diciendo es, Pedrito, el perdón es algo para toda la vida. ¿Cuántas veces te la hagan? ¿Cuántas veces te golpeen, te lastimen, te ofendan, lo que querrás? Pero tienes que volver a perdonar. Y perdonar de todo corazón. Y perdonar así como vuestro Padre los perdonó a ustedes. Y perdonar con la hipérbole. Si a ti te perdonaron las 10,000 talentos, tienes que perdonar los 100 denarios. Entiende todo. Mire todo lo que viene en la palabra. Es un tema que yo podría seguir todo el día hablando de esto. Tiene muchísimas aristas y muchos puntos, pero quiero terminar con un comentario. ¿Por qué el mundo está lleno de tanto odio? Odio racial, odio religioso. Hay odios de todas formas y muchas cosas son ancestrales, no son de ahorita. Porque le voy a decir, lamentablemente, todo ese tipo de odios es hereditario. Mi hijo aprende a rechazar lo que yo rechazo, y a mí me enseñó mi papá lo que él rechazaba, y así vamos. Y los únicos llamados a romper esos círculos somos los hijos de Dios. Cuando entendemos la verdad de este mensaje, ¿qué deben ver mis hijos en mi vida? Deben ver un perdonador, deben ver a alguien que tiene misericordia, debe ver a alguien
que puede restaurar relaciones y bendecir a aquellos que lo han ofendido. Eso es lo que Dios espera, que nosotros le expresemos en el seno familiar, a los amigos y a toda persona. Eso es lo que Dios espera. ¿Por qué? Porque si Él nos perdonó a nosotros, lo mínimo que va a esperar de mi vida es que nosotros seamos perdonadores. ¿Amén? ¿No dijeron amén? Así está. Ese es compromiso. Vamos a orar esta mañana, mi hermano. Cierre sus ojos. Quiero invitarle a hacer algo especial. No tenga pena que no voy a decir, todos los que tengan falta de perdón vengan aquí al frente, porque sé que nadie va a pasar. No, vamos a hacerlo práctico. Cierre sus ojos donde está. Y esto va a ser entre el Padre y cada uno de nosotros. ¿Me entiende? Ahí donde está sentado. Trate de recordar. Tal vez fue mi padre el que me hizo daño hace muchos años. Tal vez fue un hermano. Tal vez fue una hermana. Tal vez el pastor, porque a veces hay hasta contra el pastor. Incluso hay un tipo de falta de perdón que es terrible. Cuando hemos culpado a Dios de algo y no lo perdonamos. Imagínense. O sea, no importa qué tipo de falta de perdón, pero lo importante esta mañana es que lo pongamos delante del altar de Dios. Es que lo llevemos a la cruz. No importa lo que haya sido, ni cuándo haya sido, ni quién haya sido, ni de qué tamaño. Llévelo ante la cruz esta mañana. Todos necesitamos limpiar nuestro corazón siempre, mi amado. Llévelo ante la cruz. A veces quedan resentimientos de alguna desaveniencia familiar, de algo, una herencia, muchas cosas en el corazón. Guardamos cosas. Póngalo esta mañana y dígale: Padre, si tú me perdonaste aquella gran deuda, lo menos que puedo hacer he ido a perdonar también. Perdóname por no perdonar muchas veces. Perdóname porque a veces he guardado y he dejado que cosas en mi corazón no solamente me hagan daño, sino sean un obstáculo a tu gracia, a tu perdón, a que tú oigas nuestra oración. Póngalo delante del Señor. Y hermano, esta noche en la intimidad de su casa, póstrese delante de Él y dígale: ministra mi corazón, Señor. Ayúdame a lavar cualquier situación, cualquier circunstancia. Deja que mi corazón sea limpio delante de ti y enséñame a tomar como un hábito de vida el perdonar a cualquiera que me ofenda. Gracias, Padre bendito, porque solo tú lo puedes hacer por tu Espíritu Santo, pero tenemos toda la voluntad, Señor, de quitar toda amargura, todo enojo de nuestro corazón. Gracias y te bendecimos en el nombre santo de tu Hijo Jesús. Gracias por ese perdón eterno, por ese perdón que no tiene comparación, por ese perdón que tú nos diste a través de tu Hijo amado en esa cruz del Calvario. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Dios le bendiga, mi amado.